Ahora al sur del continente, Argentina, y vamos a hablar un poco de la imagen de Cristina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo decía anteriormente que los americanos tienen ese dicho que dicen que perception is reality, la percepción se convierte en realidad, y creo que en este caso y en muchos en general, pues tiene que ver con lo que vamos a tratar, y eso es generalizado. En general, el pueblo ha perdido un poco ese contacto con el político. Lo hemos visto aquí en Estados Unidos, se ve en Europa, no solamente en el caso de Cristina, pero Cristina, esa es la que vamos a hablar esta noche. Bienvenidos al programa. Tengo conmigo, por una parte, me acompaña Soledad Cedro, periodista, también José Venegas, periodista, Alfredo Hernández, psicoterapeuta, experto en adicciones, que va a tratar de ayudarnos a entender un poco el perfil, ¿no?, de cómo se comunica ella y cómo la gente la recibe, la percepción de la que hablábamos anteriormente. Y vamos a darle también las buenas noches. Él nos acompaña desde Argentina, el doctor Sergio Rulicki, es antropólogo y es doctor en comunicación social y es un experto en ese lenguaje corporal. Y vamos a tratar de que nos ilustre, ¿no?, y nos enseñe qué es lo que usted ve en muchas de esas alocuciones y mucho de lo que ha ocurrido con la presidenta Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Félix. La imagen de Cristina, yo hablaba del tema de la percepción de la realidad. Rompe el silencio, ella, después de la muerte del fiscal Nisman, y lo hace primero a través de las redes sociales. Quiero comenzar por ahí. ¿Cómo interpretamos esto, Alfredo? No quiero dar la cara, no quiero salir a hacer una locución frente a los argentinos que quieren escucharme, quieren ver qué tengo que decir, y lo hago a través de las redes sociales. Y no quiero perder la prominencia. Yo quiero que todo el mundo se entere de lo que yo opino, pero dar la cara en ese momento era demasiado insensible ante el dolor y la tragedia, ¿no? Pero más que nada yo quiero que todo el mundo se entere de lo que yo tengo que decir, la prominencia, el narcisismo en ella, ¿no? Soledad. Me parece, no sé si era insensible o no, era necesario. Acababan de matar a un fiscal, el fiscal que justamente había hecho una acusación contra ella. Me parece que era más que necesario que en ese momento ella diera la cara. Sin embargo, decidió una vez más que todo se hace como ella quiere y no como se debe hacer. Decidió hablar a través de redes sociales, se desdijo al otro día, tiró teorías. La señora presidente en este momento no está preocupada por mantener su rol, por buscar cuál es su lugar, por dar tranquilidad a la población y decir que la investigación va a seguir su curso, que si hay alguna acusación en contra de ella, que se queden tranquilos porque eso va a seguir su curso legal. No, ella como si fuera un ciudadano más o como si fuera cualquiera de nosotros. Y esa es la diferencia. La diferencia es que da su opinión como individuo, no la da como presidenta. Sí, claro, no la da para nada. Claro. Ella no asume el rol de... En lo más mínimo, primero habló de suicidio, después dijo que estaba segura que no había sido un suicidio, cosa que no está segura ni la fiscalía. Después, inclusive, ella... Además que no le corresponde a ella entrar en eso. En lo más mínimo. No le corresponde hasta de alguna manera acusó a una persona en concreto. Ella dio nombre y apellido de quien ella cree que sería el sospechoso. Eso es de un nivel de locura absoluta, no tiene ni pies ni cabeza. José. Primero hay que ver, en el marco teórico ellos utilizan una palabra que es la palabra relato. La realidad no existe, existe como la contamos y en función de unos intereses. Ellos se han montado directamente sobre esto. Mucha de la locura kirchnerista tiene que explicarse a partir de ahí, y creo que la gente que se directamente divorcia de la realidad empieza también a tener problemas de percepción. Otro, como dice Soledad, ella juega al cambio de roles. Ella es presidente cuando da las órdenes y grita, pero cuando tiene un problema y tiene responsabilidad es una señora que habla a través de las redes sociales. Por un lado impone su voluntad en el Congreso y por otro lado es una pobre señora que está en una silla de ruedas del Blanco especulando con una esguince para el cual le dieron un reposo de 2 meses y está en una silla de ruedas. Ella siempre ha jugado ese papel bien. Yo recuerdo la primera vez que estuvo en la selección. Yo te pregunté varias veces cuando ganó la primera vez, sí. Yo te preguntaba, ¿ganó la candidata o la viuda? O la viuda. Siempre juega ese papel. Este es un juego que en el kirchnerismo es muy característico, es pasar de agresor a víctima y agresor, con lo cual deja a sus interlocutores sin una posición legítima. Uno no puede, digamos, de ninguna manera sostener frente a ellos una posición legítima, porque si se opone es un agresor y si no dice nada pasa a ser una víctima, ¿no? Voy ahora con Rulicki. Rulicki, buenas noches nuevamente. Estaba escuchando lo que estamos hablando aquí en la mesa. Cristina, la presidenta, primero habló de suicidio inducido, después de asesinato. ¿Cómo interpretamos primero esos cambios y también su lenguaje corporal cuando apareció públicamente?
Cómo no. En primer lugar, hay que decir que la presidenta argentina tiene una gran experiencia en el manejo retórico de temas difíciles y es notoria su autoconfianza. Es decir, ella cree que puede convencer a los demás de cualquier cosa que se proponga convencerlos. Dentro de su particular estilo, sus habilidades en este sentido han demostrado ser buenas e incluso extraordinarias, ya que tiene cautivo a un porcentaje de la población que, dicen los analistas, es alrededor del 30%, de un tercio de los electores. Ahora bien, no puede evitar cometer, por ese exceso de autoconfianza, narcisismo, como se dijo, correcto. De hecho, ella comienza su alocución en su discurso en cadena nacional, aparte de estar en silla de ruedas y vestida de blanco, con una sonrisa unilateral. Nosotros en Argentina decimos, bueno, sobradora, canchera. Ay, ahora lo que voy a decir esto, realmente lo tengo tan fácil para mí para convencerlos que esto no es ningún problema. De hecho, nuevamente, aparezco en silla de ruedas y vestida de blanco. Eso es un intento grosero de manipulación, sobre todo para quienes la ven con ojos críticos. Es decir, para la gente que la prueba lo va a dejar pasar. Pero me viene a la mente, si me permite, ¿se acuerdan de la disculpa del rey de España por haber cazado un elefante? Sí, claro. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Tuvo que volver a España para ser operado de la cadera. Y la disculpa pública la dio en un marco que habían preparado con la televisión para que la cámara lo enfocara inmediatamente en el momento en que él salía de otro cuarto. Él sabía que las cámaras estaban ahí y sin embargo entra cojeando, haciéndose el pobrecito y se sorprende de que estuvieran esperándolo con las cámaras. Eso es una puesta en escena. Color blanco, la pureza, la inocencia. Claro. Come on, diríamos, vamos. Soledad, estábamos hablando del tema de los sondeos. Ha habido una caída en su popularidad. Ahora, ¿la caída a qué se debe? ¿Tiene que ver con la acusación de Nisman de un principio? ¿O tiene que ver con la muerte de Nisman? ¿O es una combinación de las dos cosas? Me parece que el manejo que se hizo del caso Nisman es lo que está provocando mucho descontento en la población. Más que la acusación original que hizo el fiscal. Creo, quizás es especular absolutamente, pero me parece que si la acusación hubiera seguido un curso regular, no hubiese tenido el impacto que tuvo ahora con la muerte y con el mal manejo que hubo de la muerte de Nisman. No nos olvidemos que esto es enero. Enero en Argentina es un mes prácticamente muerto, es cuando la gente está de vacaciones. Podría haber pasado mucho más desapercibida la acusación si era una acusación siguiendo un curso regular de la justicia, que con un fiscal muerto, con una presidente que decreta primero un suicidio, después un asesinato, todo a través de Facebook, una presidenta que en lugar de hablar del muerto o dar las condolencias a la familia del muerto, se pone ella en el lugar de la víctima. En un momento, cuando uno la escucha hablar o cuando lee lo que Cristina Fernández de Kirchner escribe, uno tiende a pensar quién murió. ¿Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Nisman? Porque en ningún momento se hace mención ni una condolencia ni un mínimo de empatía para con el otro. Simplemente está hablando de ella misma y ella como víctima. Y me parece que el mal manejo que hubo con toda la situación es lo que está generando el mayor rencor contra el kirchnerismo en este momento. Bueno, hay un episodio que creo que la pinta de cuerpo entero. Hubo un accidente en una estación de 11 en Buenos Aires hace 2 años, en febrero, donde murieron 50 personas. Como producto de la desidia y la desinversión, el kirchnerismo había pasado a una empresa amiga a la inversión en el ferrocarril. La presidenta estuvo en silencio durante meses sobre el asunto. La primera vez que recibe a la madre de una de las víctimas, empieza diciéndole: la que verdaderamente he sufrido soy yo con la pérdida de mi marido. Así es Cristina Fernández de Kirchner. Sí, bueno, creo que lo has dicho casi todo con eso que acabas de comentar. El tema de la silla de ruedas, Alfredo. Habla en silla de ruedas. Me estaba comentando el productor, yo no lo pude ver exactamente, pero me comentaba el productor, vestida de blanco, con una fotografía de Néstor, creo que estaba ahí en la mesita. ¿Trata de buscar un efecto?
Sí, absolutamente. Acuérdate, primero acuérdate Que además creo que la silla de ruedas es ilegal en Argentina. Creo que la entraron de una forma ilegal Porque es ese tipo de importada, silla. es porque importada esa silla. Primero hay que descartar esto no es diagnóstico, esto es un ensayo psicopatológico, vamos a decir, ¿no? Y es importante entender por qué tenemos que hacer un análisis de las personalidades también de estos líderes, porque acuérdate que ellos se presentan al público con esta ideología, ¿no? Esta serie de ideas fuertes presentadas de una manera racional, pero el punto de la personalidad es lo que lleva al final, cuando ellos son líderes, cómo ejercen ese liderazgo. Un líder cuando va a tener que decir si va a la guerra o no, no es la ideología, lo que va a decidir es cuál es el estilo de personalidad de este líder, el que va a decidir ir a la guerra o no, o cómo atacar un pueblo cuando está alzado, ¿no? ¿Le voy a lanzar agua o gas o le voy a tirar balas? Ahora, cuando vemos una personalidad como la de ella y se presenta, por ejemplo, como tú dices, en la silla de ruedas, con la foto del difunto al lado, obviamente es una manipulación de la emoción porque ya está tratando de hacerlo de ella, porque aquí la personalidad de ella es totalmente narcisista, ¿no? Viendo donde sumamente preocupada, excesivamente preocupada de la apariencia, de lo que piensan de ella, la necesidad extrema de ser el centro de atención todo el tiempo, parecido al histriónico, ¿no? Pero aquí no es la necesidad de satisfacer esa inseguridad, sino aquí es la necesidad de reconocimiento. Y ahí es donde a veces no se entiende, ¿no? Porque cuando no es reconocida, cuando la tratan de criticar, es furia lo que lanza de vuelta, porque no acepta que alguien sea mejor que ella o que le muestren que ella está equivocada. Bueno, eso es generalizado en algunos políticos. Con mucha hay un frecuencia. En varios políticos. Hay un momento de debilidad política por todos los problemas que tiene el gobierno de Cristina Kirchner, y eso de vivir en su propia mentira, al final termina convirtiéndose en un problema para ellos mismos, ¿no? Aquí hay un tema también, y disculpa que rápido, pero aquí hay un tema que se habla mucho de que ella es bipolar, donde hay muchas narraciones de que ella está tomando litio, por ejemplo, para estabilizar el estado Vamos de a una ánimo. pausa y me vas a contestar. Vamos a dejarlo. ¿Es bipolar? ¿Existe esa posibilidad de tu análisis? Y también vamos a continuar pues hablando desde Argentina con Sergio Rulicki, antropólogo, sobre el tema de ese lenguaje corporal y una mentira o no toda la verdad que ha dicho con relación a cómo se entera de la muerte del fiscal Nisman. Quédense con nosotros.